Buenos días, una vez más ante la cámara y desarrollando un ensayo audiovisual sobre el tema de la poesía venezolana del siglo XX. Habíamos dicho que en los últimos 8 años podemos hablar de una pérdida del sentido poético. Ahora es importante analizar lo que es el sentido poético. Cuando yo me refiero al sentido poético no me refiero ni a escuelas ni a tendencias, sino me refiero a una propiedad de la poesía, que se fundamenta en el ejercicio de la poiesis o en el ejercicio de la creatividad. Es decir, tú puedes manejar muy bien el formato, tú puedes manejar muy bien el modelo, pero ese modelo y ese formato necesitan contenido y necesitan que ese contenido sea vivaz, tenga vida, ¿no? Proyecte energía, para decirlo de un modo figurado, y que tiene que ver sencillamente con el ejercicio de la poiesis. Eso es, en términos sencillos, evidentemente es un ejercicio muy exigente porque, bueno, aquí estamos hablando precisamente como profesionales del área y estamos tratando de entendernos como profesionales del área. Por supuesto, todo público es bienvenido a esta exposición y sin menosprecio en lo absoluto, sino todo lo contrario, tratando de acercarles estas formas de conocimiento culturales, literarios y artísticos, ¿no? Entonces esto es importante porque el sentido poético no es una escuela, no es una tendencia, y en buena medida en los años 80 hubo una confusión en torno a este precepto de la poesía. Y se pensó que cuando tú hablabas de sentido poético, hablabas de lo telúrico, de lo sugerente, de lo indirecto, que son ciertamente cualidades también poéticas, ¿no? Forman parte del sentido poético. Este, pero uno no hablaba de eso, uno hablaba era de un principio de la poesía, sea esta en un formato tradicional, como un soneto, sea como en un texto poético, ¿no? Que ni siquiera tiene un formato definido, que tiene un formato más bien indefinido y se le llama textos. Estas creaciones que no tienen género, por ejemplo, son textos. Y un poco uno dice textos poéticos para ir al otro extremo de lo que es el formato del soneto. Y en ambos tiene que haber el sentido de la poesía, tiene que estar el sentido de la poesía. Esto es como una especie de impulso o es la energía que articula el formato, para decirlo de otra manera, ¿no? Y esto es importante porque es un principio poético, les guste o no les guste a los críticos y a los poetas. Entonces también esto hay que decirlo, ¿no? No es un asunto de Ricardo Chiti, es un asunto del arte de la poesía. Esa es la responsabilidad del arte de la poesía, no es la responsabilidad de Ricardo Chiti. Yo me uno a miles, un sinnúmero de poetas que, digamos, están en la misma línea a la que yo me abrogo, a la que yo me acomodo, a la que yo me pliego, ¿no? Y esto es importante porque también es un asunto de aclaratorias que durante 40 años se ha venido sintiendo esa necesidad porque la profesionalización y la fábrica de poetas no se crean. Han generado en un gran desarrollo del formato, pero ha debilitado el sentido poético. Y esto es interesante, además que es algo que ha vivido uno en carne propia. Y en estos últimos 8 años, yo te puedo decir que leyendo y revisando lo que se ha publicado, poetas jóvenes, poetas ya establecidos, lo que he encontrado es un sentido poético debilitado. También podríamos entenderlo en el sentido de que, bueno, en Venezuela hay una guerra entre el poder político y el poder económico y todos estamos sufriendo las consecuencias, especialmente la población, ¿no? Y evidentemente quizás eso influya para que no se cultive un sentido poético, porque nuevamente
en nuestra poesía, la visión que nosotros tenemos o la visión que tiene el lector de poesía en Venezuela, siempre tiende al formato, no tiende al sentido poético. Porque el sentido poético es algo como abstracto, indefinido, telúrico, misterioso. En otras palabras, para una mentalidad objetiva es deleznable el sentido poético. Y uno, por eso hace la aclaratoria, porque cuando uno habla del sentido poético, habla de una cualidad fundamental de la poesía, no de una tendencia o de una estética. En los años 80 se abre este compás, en los años 90 se amplían las publicaciones, en la primera década del siglo XXI se amplían las publicaciones todavía más y nos encontramos con una serie de variantes que hacen realmente muy rico el movimiento poético venezolano de este momento, pero al mismo tiempo muy desperdigado, ¿no? Nosotros teníamos publicaciones dedicadas a las poesías que en medio de esta guerra se distorsionaron y perdimos esas referencias, ¿no? Después hemos tenido el nacimiento de otras publicaciones que han construido una línea poética, pero ahora las tenemos segmentadas, en el sentido de que hay una segmentación también producida por esta pugna política y no tenemos referentes de líneas de publicaciones de poesía como las teníamos antes, que eran de fácil acceso, era más fácil acceder a ellas, porque estaban como unificadas. Hoy en día no están unificadas y hay un desperdigamiento que exige un poco más de esfuerzo que antes, lo cual es valioso también porque, bueno, tú te estás adaptando a la realidad de esta guerra y entonces tienes que hacer ahora un doble esfuerzo para ver el panorama completo, y es un poco lo que me ha ocurrido en estos últimos 8 años. Eh, por eso prefiero hablar de procedimientos y de principios de la poesía que en este momento creo que no se están cultivando, que no se les está prestando atención, y un poco también por la necesidad que tenemos en esta coyuntura de expresarnos de un modo más directo y de un modo más relacionado con la realidad. Hemos visto cómo la poesía ha tendido a manifestarse eh, eh, o manifestar o expresar esta condición que estamos viviendo, y eso ha creado como tendencias al mismo tiempo. Y tanto autores nuevos como autores ya consagrados, lo repito, están ahora en este desperdigamiento. Claro, uno conoce el movimiento, uno sabe qué es lo que está pasando, pero al mismo tiempo, bueno, los datos, la información, las evidencias que tú tienes que leer, bueno, para hacer ese trabajo no es nada fácil, ¿no? Porque nosotros aquí en Venezuela creemos que el asunto intelectual es una cosa sencilla, ¿no? No es sencillo. Primero hace falta dinero, hace falta financiamiento.